Bueno, chicos, entonces, hoy vamos a tener la clase de envases con materiales metálicos. Pero antes de empezar, pues primero voy a aclarar algunas dudas. Las exposiciones siguen, pero las vamos a hacer por medio del foro en la aplicación Classroom. Hoy, pues ya la monté. Pueden ver la dinámica. Si tienen alguna pregunta, pues escríbanme el correo de la universidad. Eh, o pues por el mismo Classroom pueden enviar mensajes privados y yo se los respondo, ¿vale? Que pues ya con esta plataforma creo que podemos estar todos unidos. Es importante que la persona que le corresponda responda las preguntas que yo estoy poniendo en el foro y pues también haga su exposición, o sea, la haga escrita, máximo 4 párrafos, mínimo 3, entre 3 y 4, mejor dicho, y esa va a ser la nota de la exposición. Y recuerden que hay dos actividades siempre, una actividad y unas preguntas del foro basados en las preguntas que yo he hecho y en lo que la persona va a exponer. Por favor, háganlas. Es muy importante. Si se pasan de la hora, yo ya no la puedo calificar. Entonces, aquí tenemos que ser muy, muy, muy metódicos con el tema, ¿vale? Si no la entregan después de la hora, no hay nada que hacer, tienen cero. Perdón, si la entregan después de la hora, o sea, se cierra el sistema y cero, no hay nada que hacer. Bueno, una vez ya aclarados esos temas, vamos a comenzar. Bueno, la clase pasada vimos los materiales de los polímeros, cuáles eran los materiales más comunes para hacer envases, cuáles son otros que se utilizan para ciertos usos de alimentos, pues hoy vamos a hacer los mismos. Los materiales metálicos son más, pues no tienen tanta variedad ni tanta versatilidad como los polímeros, pero tienen unas ventajas muy, muy importantes y se utilizan en ciertos, perdón, industrias de alimentos muy puntuales, como carnes enlatadas, conservas enlatadas, sobre todo carnes de mar enlatados. También tenemos algunas bebidas, sobre todo bebidas carbonatadas, cervezas. Entonces existe una variedad interesante en el uso de estos materiales y tienen ciertos como propiedades muy importantes que vamos a describir en este video. Vale, entonces voy a hacer la clase en dos videos. Voy a hacer este primer video, bueno, esta primera grabación con las generalidades de los materiales metálicos y después vamos a hacer un ejemplo. Listo, entonces comencemos. Bueno, los materiales metálicos, básicamente los que más se utilizan, o los únicos que se utilizan en alimentos son los de aluminio y las hojalatas. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Uno, resistencia mecánica muy alta. Y esta resistencia mecánica es diferente a la resistencia metálica de los polímeros. ¿Qué quiero decir con esto? Los materiales metálicos, los envases hechos a partir de materiales metálicos se caracterizan por ser autosoportantes. Es decir, pues que pueden ponerse uno encima de otro y muchísimos y soportan el peso de todos los demás, sin que se deforme la hojalata o que sin que se deforme la lata o la botella metálica, mejor dicho, sin que se deforme el envase. Entonces esto nos trae dos beneficios muy importantes a las funciones. Primera, función de conveniencia, pues porque nos ayuda a almacenar mucho más fácil nuestros productos. Y dos, va a terminar siendo una buena barrera mecánica a cualquier factor extrínseco de mala manipulación. Entonces, pues esa es una de sus principales ventajas. Otra ventaja es que es un material muy ligero, muy similar al polímero, a comparación, por ejemplo, del vidrio o del cartón. El material metálico, especial el aluminio, nos ayuda a reducir el peso del envase. ¿Por qué creen que es importante esto? Es importante porque ustedes de por sí ya tienen un peso del alimento y después de eso le van a agregar un peso del envase. Ese peso del envase en cuestiones logísticas es muy importante tenerlo en cuenta y también en cuestiones de costo.
porque entre más pesado el envase sea, quiere decir que tiene más material, perdón, quiere decir que tiene más material. Entonces, pues el aluminio nos ayuda a reducir la cantidad de material que se utiliza en el envase y también nos ayuda a reducir como el peso final del producto. Esto nos va a ayudar bastante en cuestiones logísticas. Una ventaja muy importante ya de los materiales metálicos que nos concierne a nosotros los ingenieros de alimentos en términos de vida útil para evitar el deterioro cinético de los alimentos es que son opacos, es decir, no permiten la entrada de luz. Entonces esto es maravilloso para muchos de los productos que pueden tener cambios en sus propiedades organolépticas debido a la luz o en sus propiedades de vida útil como las propiedades bioquímicas y fisicoquímicas. Ah, bueno, y también son muy herméticos. ¿Qué quiere decir eso? Que los materiales de envase metálicos nos ayudan a conservar productos que requieren estar completamente aislados del ambiente exterior y que estos fueron sometidos a diferentes procesos de bueno, no de pasteurización, sino de esterilización, por ejemplo, o procesos en autoclave. Los materiales metálicos son fundamentales para eso. Por eso es que se utilizan mucho los enlatados para poder envasar productos como el atún en conserva, sardinas en conserva, arvejas en conserva, tomates en conserva, porque estos son sometidos a ciertos procesos de temperaturas y de presión que nos ayudan a ¿qué? A eliminar la aparición de diferentes microorganismos y a mantener las propiedades organolépticas que la conserva le da al alimento. Es muy importante. Muy posiblemente, si nosotros no pusiéramos un líquido de gobierno en esas conservas, pues debido a los procesos de esterilización o los procesos que se pasan por un autoclave, eh, harían que estas propiedades cambiaran bastante. Por eso es muy importante tener una conserva a la hora de hacer un enlatado. Bueno, y precisamente se hace estos procesos de esterilización y cambio de temperatura se hacen en enlatados no solamente por su hermeticidad, sino también por que pues, los metales tienen una buena conductividad térmica. ¿Quiere decir eso? Pues que gracias a la naturalidad de estos, pues saben que la conductividad térmica, por ejemplo, el aluminio es de 237 más o menos. Esto nos va a permitir que los procesos de esterilización sean mucho más eficaces y va a evitar diferentes tipos de problemas si lo hiciéramos con otros productos, con otros materiales de envase, con plásticos, pues imposible porque el material va a migrar o va a hacer que el alimento se dañe o simplemente hay plásticos que no soportan esas temperaturas de esterilización. Y pues con materiales celulósicos claramente no se puede y con vidrio pues corremos el riesgo de alterar el alimento. A comparación de los otros materiales de envase, en términos de costos, los materiales metálicos tienen un precio adecuado y se le puede sacar una buena ganancia en las funciones de comunicación, ya que pues, los materiales de envase de hojalatas pues, dan una buena, o no dan una alta calidad en la impresión. Si ustedes imprimen directamente en la lata, se van a resaltar muy bien los pantones y los colores y todo. Y lo bueno de los materiales metálicos es que son reciclables. Ojo, no biodegradables, sino reciclables. A comparación de los polímeros, como lo vimos en la clase pasada, que no son ni biodegradables, ni a veces ni siquiera son reutilizables, y son hasta 20, 30, máximo 40% del material reciclable, y eso sí se sometió a un proceso bastante específico de separación de todas las láminas y de los adhesivos y todo lo que tiene. La hojalata, pues también se debe someter a un proceso, sin embargo, toda la hojalata, todo el aluminio es 100% reciclable. Ojo porque hay unas lacas que se utilizan en los aluminios y en las hojas y en las hojalatas que pues no son reciclables, ¿no?
Me refiero que son 100% reciclables cuando están, pues, sin ninguna impresión o sin ninguna tinta encima o sin ninguna laca. Bueno, esas son las principales como ventajas que puede tener los materiales metálicos, los envases hechos a partir de materiales metálicos. Desventajas, pues que si ustedes quieren hacer un diseño mecánico del producto, es decir, de alguna forma, es muy difícil. Todas las latas ya están estandarizadas, se tendrían que acoplar. Eh, También, pues, estos materiales ocupan mucho volumen, mucho espacio. O sea, los envases hechos a partir de estos materiales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a requerir altos costos de operaciones logísticas a la hora de transportarlos y almacenarlos. Y el más complicado para nosotros como ingenieros de alimentos es que estos materiales se corroen. Dependiendo de la naturaleza de la hojalata, eh, cuando están en contacto con el medio ambiente, pues ustedes saben que muchos de los metales reaccionan con el oxígeno produciendo ¿qué? Produciendo corrosión, debido a la presencia de, pues, como de estos punticos como de óxido. Y pues eso claramente, si se ve en un producto, ustedes no lo van a comprar ni el consumidor lo va a comprar. Entonces, es algo que se debe controlar y también esa corrosión puede presentarse adentro del alimento por un mal proceso, porque tenga una perforación, por la misma naturalidad del alimento, porque eligieron un mal alimento para envasarlo en una hojalata. Eh, entonces, pues si eso llega a suceder, grave, porque ya estamos incumpliendo con la principal función del envase para nosotros de ingenieros de alimentos y es que sea una barrera protectora. Vamos a hacer que migre el material o que el alimento se descomponga. Entonces, tiene muy pocas desventajas y más ventajas, sin embargo, como les estoy diciendo, los enlatados se utilizan para productos muy específicos, sobre todo para los productos que necesitan esterilización o que necesitan que no tengan necesitan una hermeticidad muy alta y que sea una barrera 100% protectora de la luz. Ahí es donde vamos a pasar esos alimentos. Bueno, entonces como les estaba diciendo, perdón, tenemos pues diferentes materiales, el principal es el aluminio. Eh, el aluminio pues se puede hacer de diferentes formas, en papel aluminio, en hojalata, en fin. Entonces vamos directamente pues a esta hojalata. Eh, bueno, cómo se hacen los envases metálicos? Se hacen de tres formas diferentes. Hay envases de tres piezas, que es el cuerpo completo de la hojalata, una tapa y como, como les digo, un dispositivo para poderlo abrir. Hay envases de dos piezas y hay envases, bueno, esos son los envases que hay. Y todos estos necesitan como unas lacas protectoras. Estos hojalatas deben tener estas lacas protectoras, perdón, para que sean aprobadas como envases de consumo, pues que pueden estar con contacto directo con los alimentos. Eh, y también nos ayudan muchísimo para varias cosas, para la elaboración, para que queden las hojalatas bien moldeadas. Y estas lacas también ayudan a que tengamos una mejor resistencia a la corrosión y a la abrasión que pues los metales pueden estar expuestos por el oxígeno. Eh, entonces, es muy importante esto. Y esto sí necesito que quede claro por si vamos a hacer un parcial, aunque no lo sé. Las lacas protectoras van en dos partes. Los que están en la parte metálica del producto, que recubren la parte metálica, ya sea interna o externa, se llama laca. Y los que están
En toda la parte externa, es decir, lo que ve el consumidor, son barnices. ¿Listo? Muy importante, ninguna de estas sustancias puede transmitir ningún tipo de aroma, sabor o puede migrar al alimento. Eh, Listo. Entonces, les voy a dar algunos recubrimientos o lacas, o recubrimientos, ya sea laca o barniz, que tienen bastante uso en la industria de los envases. Eh, entonces, tenemos las oleoresinas, las lacas vinílicas, las lacas fenólicas, las resinas epoxis, que son mm, bastante controversiales. Ya lo vamos a ver por qué, porque tienen también el mismo componente que tenía los polímeros que vimos hace 8 días. Bueno, ya les digo. Y se me está yendo alguno. Ah, bueno, las que son acrílicas. Se me está yendo alguno. Un momento. Ah, y los organosoles. Ese casi no, no lo he visto yo, pero pues es importante mencionarlo. Bueno, entonces las oleoresinas son las que más se utilizan en el mercado, son económicas, precisamente por eso se utilizan, son de origen natural. eh, por lo general se utilizan para enlatados que no requieren alguna esterilización, solo conservas, como por ejemplo duraznos en almíbar o productos que estén en almíbar. Ah, por lo general son para frutas y hortalizas. Las resinas, pues, eh, como les dije, se utilizan para estos productos que pues no requieren una esterilización a perdón, perdón. Las resinas se utilizan para estos que no necesitan eh, esterilización, pues porque pues, las resinas no resisten mucho el calor y tampoco se utilizan en productos que tengan conservas aceitosas. Por eso solo es lo que les digo. Se utilizan en frutas y hortalizas. Ejemplo clásico de un enlatado con oleoresina es los enlatados de maíz, o los enlatados de cerezas, por ejemplo. Vale. Las lacas vinílicas, estas son buenas, no, perdón, resisten bastante a los ácidos, a los aceites, tienen una buena adherencia, o sea, son fáciles como de recubrir las hojalatas o de agregarles la laca. Eh, por lo general, estas ayudan muchísimo, muchísimo a evitar el escape de gases que tenga el producto. Por ejemplo, las lacas vinílicas son para los envases que se utilizan para las gaseosas, por ejemplo, o para las cervezas. Mm, Están los lacas fenólicas, que son muy similares a las vinílicas en cuanto a ventajas. Tienen una buena resistencia a los ácidos, a los aceites, al vapor. Eh, Sin embargo, se desprenden súper fácil por manipulación, por factores extrínsecos, por medio ambiente, por muchas cosas. Entonces, siempre se tiene que utilizar con unas resinas. Y son las resinas epoxi. Las resinas epoxi, como se los dije, son bastante controversiales porque estas resinas son hipocloridina y una sustancia que no podemos dejar que migre bastante, que se llama, que yo se les dije la clase pasada, se llama el bisfenol A.
Como yo les he dicho, es un material que es altamente migratorio y que muy seguramente todos los envases que tengan esa sustancia pues va a terminar en nuestro producto. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de estas resinas epoxi? Pues que esto nos ayuda a que otras lacas se adhieran más fácil, debido a su alta flexibilidad, alta resistencia química, alta resistencia al calor. Eh, no es muy bueno en los productos ácidos, no es resistente a los ácidos, pero sí resistente a los aceitosos. eh, entonces, por eso estas se utilizan para envasar diferentes, para diferentes enlatados, como las sardinas, como el atún, como carne enlatada, como algunos jugos que vienen en lata, bebidas suaves, la misma cerveza, que no tengan acidez alta. Pues el ácido sí hace desprender esta laca. Eh, y por último tenemos las acrílicas. Pues esta sí este es un barniz que se utiliza sobre todo para tener una buena retención del color a la hora de imprimir las latas. Tiene una alta estabilidad térmica, entonces nos puede ayudar también a las que debemos esterilizar y pues básicamente son esas. Entonces básicamente ese es el primer video de los materiales metálicos. Por favor, miren las actividades y ya en breves subiré el siguiente video de la clase. Chicos, gracias.